¿Qué tal amigos? Nos encontramos en un nuevo video. En este caso vamos a hablar de un tema que va a servir mucho a los profesores, a los profes en formación, a los profes que ya están ejerciendo y también a los que tengan que presentar, hacer presentaciones, por ejemplo, de un proyecto en la escuela o de algún tema que se les va a evaluar, ¿sí? Vamos a hablar de PowerPoint, ¿sí? Pero lo que vamos a hacer hoy es algo un poco más original, ¿sí? Vamos a hacer presentaciones que son interactivas, ¿sí? Es decir, la persona que esté del otro lado de la pantalla, así como espectador de nuestra presentación, va a poder interactuar con esas diapositivas y va a poder, por ejemplo, tener botones que van a ser de alguna forma van a vincular esas diapositivas con otros archivos externos de PowerPoint, con direcciones de internet, ¿sí? Y lo que va a hacer es que la persona no esté leyendo un texto rígido de PowerPoint, como generalmente se hace, ¿sí? Siempre se hacen presentaciones en donde PowerPoint funciona como un afiche o un cartel de fondo donde uno se basa para ir siguiendo un orden para dar una presentación, una exposición, ¿sí? Pero en este caso se orienta, por ejemplo, a los dispositivos celulares, a los móviles, en donde, por ejemplo, estos PowerPoint se pueden compartir y la otra persona que lo use desde su celular y lo vea desde su celular puede interactuar con distintos botones que van a aparecer en las diapositivas que lo van a llevar a distintas páginas, distintas cosas y lo van a hacer un poco más entretenido y más llevadero a la hora de estudiar sobre un PowerPoint o a la hora de, por ejemplo, evaluar, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar, ¿sí? PowerPoint es un programa que viene instalado en el paquete Office que todos tenemos en nuestra computadora. Generalmente nos encontramos con esto al principio, apenas lo abrimos. También lo que tenemos que pensar es que hay distintas versiones de paquetes Office, ¿sí? Yo en este caso tengo la versión 2007 de PowerPoint, pero funciona todo lo que vemos hoy para todas las versiones, ¿sí? Incluso hay algunas versiones que tienen algunas funciones nuevas que están muy buenas también, pero en este caso nos vamos a centrar en esta versión 2007 que lo que tiene es algo genérico que lo van a encontrar en todas las otras versiones, ¿sí? Bien, nos encontramos con esto, es muy parecido a Word, ¿sí? Al principio apenas lo abrimos nos encontramos así, con una diapositiva que ya tiene algo prearmado, ¿sí? En este caso un título para ingresar o un subtítulo, y tenemos una sección llamada inicio en donde nos encontramos con cosas muy parecidas a Word, ¿sí? Solamente que en sí lo que tiene esta diapositiva son cuadros de textos insertados. Vemos que si seleccionamos esta parte se marca como un recuadro en donde nosotros por dentro podemos escribir. En este otro también, pero por fuera de ellos no podemos escribir. A diferencia de Word, que en Word, si vemos en el menú de inicio aparece todo muy parecido, pero nosotros podemos posicionarnos con el cursor y escribir en donde nosotros deseemos, ¿sí? Es una diferencia que tiene con PowerPoint. Así que nosotros cada vez que queramos escribir en una diapositiva tenemos que insertar un cuadro de texto. En este caso ya nos dan armados estas especies de plantillas, ¿sí? Que las podemos encontrar aquí en la sección de inicio en donde apenas comenzamos, en donde dice nueva diapositiva, y acá tenemos diapositivas con título, título de objeto, encabezado, dos objetos, comparación como para hacer un cuadro. Tenemos distintas cosas prearmadas, pero yo generalmente lo que digo es la primera diapositiva volarla, ¿sí? Y insertamos aquí en inicio, nueva diapositiva, en blanco. Y desde ahí nosotros podemos hacer un montón de funciones más desarrolladas que las que ya nos da la que nos da Microsoft, ¿sí? Para que nosotros podamos hacer algo más creativo, ¿sí? Y no tener limitaciones. Entonces, insertamos una diapositiva en blanco y ahí vamos a empezar a trabajar, ¿sí? Nosotros dentro de inicio tenemos una función de como una pestañita aquí abajo, ¿sí? Que lo que dice es dibujo, y ahí nosotros podemos insertar cuadro de texto en horizontal y cuadro de texto en vertical. Pero yo siempre recomiendo empezar a trabajar en insertar, que aquí es donde vamos a encontrar todas las funciones que vamos a usar hoy y que son las más completas, ¿sí?
Si nosotros quisiéramos escribir dentro de una diapositiva, por ejemplo la primera diapositiva queremos que sea un título, tenemos dos cosas que podemos usar, ¿sí? Un cuadro de texto, como decíamos antes, o un WordArt, que ya es como si fuese un cuadro de texto con una letra ya diseñada y con un formato más llamativo, ¿sí? Por ejemplo en 3D y esas cosas. Vamos a comenzar con ese. Para un título siempre se recomienda, por ejemplo, empezar con un WordArt, que están muy buenos, ¿sí? Y son estas letras que nos encontramos acá en donde dice texto, en la pestaña de inicio, ¿sí? Esos WordArt vemos que tenemos distintos formatos en las distintas versiones del paquete Office, en donde encontramos PowerPoint, por ejemplo en 2013 o 2010, tenemos algunos WordArt más copados todavía, así con más diseños. Yo voy a usar, por ejemplo, este, ¿sí? Y vemos que si lo seleccionamos, se abre este cuadro de texto donde nos dice escriba aquí el texto, que es un indicativo, ¿sí? En donde nosotros podemos escribir el título de esta presentación, que por ejemplo es Fuentes de TV. Bien, ese es nuestro título, por ejemplo, ¿sí? Ahora bien, lo que nosotros queremos hacer es trabajar ese texto de algunas cuestiones para que sea más llamativo, se vea mejor y nos retenga al espectador dentro de nuestra clase. La seleccionamos y aquí tenemos distintas cosas, ¿sí? Tenemos estilo de WordArt, que lo que nos va a permitir es si queremos cambiar ese texto o a otra forma de las que ya están predeterminadas, o por ejemplo si yo quiero cambiarle el color de relleno de esta letra, ¿sí? Por ejemplo lo puedo poner en un rojo más oscuro, en un bordó, amarillo, otros colores, ¿sí? Yo lo voy a dejar en este azul que está muy bueno. Y después tenemos también contorno del texto. Le podemos poner un borde para que resalte, ¿sí? Por ejemplo en amarillo, en celeste, un color más claro, un color más oscuro. Y también podemos elegir el grosor aquí abajo, ¿sí? El grosor que tenga ese contorno que tiene la letra. Por ejemplo, yo voy a seleccionar un grosor en amarillo para que se vea, ¿sí? Y también tenemos el grosor que lo voy a hacer el más grueso. Entonces ahí vemos cómo me ocupa casi toda la letra. Y si yo voy tomando puntos más pequeños de grosor, ¿sí? Vamos viendo cómo va quedando un poco mejor. Yo por ejemplo lo voy a dejar en negro. Bien, y después tenemos esto que dice efecto de texto, que lo que nos deja es hacer un poco más de arte a esa letra. Por ejemplo, agregarle sombras, ¿sí? Una sombra abajo, hacia atrás, hacia la derecha, ¿sí? En distintas direcciones. Por ejemplo, yo voy a dejar eso. Y también tenemos reflexión, que lo que hace es un efecto como si fuese de si estuviese apoyada sobre un vidrio o sobre el agua y se refleja la letra. Vemos ahí abajo cómo se refleja. Por ejemplo, esta, ¿sí? Tenemos distintos, ¿sí? Más cercano a la letra, más alejado, más fuerte, más nítido, ¿sí? Y también lo que podemos hacer es, por ejemplo, agregarle una textura a esa letra. Ponerlo algo más como que parezca redondeada la letra, algo como que tenga un contorno, un borde que baja, ¿sí? Un rebajamiento. Tenemos distintas formas de editar esa letra, ¿sí? En distintos colores por ahí se notan un poquito más. Yo lo dejo en este. Y también tenemos giro 3D, que lo que hace es darle esa sección como que tiene de inclinación, esa parte inclinada, ¿sí? En donde podemos ver en distintas perspectivas, ¿sí? Distintas formas. Eso está muy bueno para jugar y llamar un poco más la atención. Y también tenemos este otro que dice transformar, que lo que hace es poder escribirlo en forma de arco, ¿sí? Hacia arriba, hacia abajo, de forma redondeada, de forma como si fuese en pico, ¿sí? Están muy buenos estas formas que tiene. Yo lo voy a dejar en este. Bien, ahora yo veo que para un título es una letra muy pequeña, ¿sí? Entonces lo que yo puedo hacer es seleccionarlo, ¿sí? Y vamos a ver que dentro de esta parte, esta sección que se nos abre cuando seleccionamos la letra que teníamos recién en este cuadro de WordArt, vemos que no tenemos ninguna sección que nos deje
cambiar el tamaño de la fuente de la letra, ¿sí? Entonces lo que tenemos que ir es a inicio y nos vamos a encontrar con esta parte de fuente que es muy parecida a Word, ¿sí? En donde podemos agrandar, seleccionar, ponerlo en negrita, subrayarlo, ¿sí? Podemos hacer distintas cosas y por ejemplo agrandarlo si queremos también desde estas puntitas que tienen acá, ¿sí? Bien, esas son distintas cosas que podemos hacer con el texto de WordArt. También lo que podemos hacer es, voy a insertar otra diapositiva en inicio, nueva diapositiva en blanco, y vamos a ir a la sección insertar donde nos estamos manejando, y en texto, por ejemplo, podemos insertar un cuadro de texto, ¿sí? Tenemos dos opciones: cuadro de texto en horizontal, que nos va a dejar escribir algo precisamente como decíamos en forma de línea horizontal, y también tenemos otro que es en vertical. Por ahí estamos haciendo un cuadro y no entra, entonces podemos escribir en forma vertical el título, ¿sí? Tenemos estas dos formas, ¿sí? Yo voy a utilizar solamente el horizontal, ¿sí? En este caso, como yo estoy armando ya una presentación para un tema que tengo que hacer de fuentes de TV, entonces lo que yo puedo hacer es en ese cuadro de texto insertar información. Por ejemplo, voy a Google y tipeo, no sé, transistores de unión bipolar, entonces puedo copiar la definición, ¿sí? Corto un poco de la definición, vengo acá, voy a guardar esto, borramos ahí y insertamos el texto que nosotros queremos en ese cuadro de texto. Perdón que no lo copié nunca, suele pasar. Ponemos copiar y lo pegamos aquí. Vemos que nos sucede esto, se nos corre, ¿sí?, todo hacia la derecha o hacia la izquierda, todo ese texto enorme que teníamos ahí. Entonces lo que nosotros podemos hacer es correrlo, ¿sí?, acomodarlo, achicarlo, ¿sí? Desde estos puntitos que nos aparecen a los costados son unos indicadores de tamaño, ¿sí?, para estirar o achicar, por ejemplo, un texto, y de esa forma lo vamos a ir acomodando, ¿sí? Entonces ya podemos tener algo mejor, ¿sí? Nos paramos con el cursor sobre una de esas esquinas que se marcan con unos puntitos redondeados en color claro, y nos aparece que el cursor toma otro formato, ¿sí? Tiene unas flechas en dos direcciones. Esas direcciones son las que nos indican hacia dónde nosotros podemos mover y achicar ese cuadro de texto apretando clic izquierdo del mouse, ¿sí? Seleccionamos y movemos. Bien, entonces yo, por ejemplo, hasta ahí estaría bien mi texto. Un poquitín más, ahí está bien, pero la letra me queda muy chica, entonces lo que hago es seleccionar toda la letra, clic izquierdo del mouse y arrastramos, ¿sí? Y en inicio lo que podemos hacer es, vamos a la sección de fuente y cambiamos el tamaño en el tamaño de letra que nosotros queramos, 32 por ejemplo, ahí. Bien, y no me gusta que esté todo en negro, entonces puedo ir acá en donde tengo color de fuente. Vemos que si nos paramos sobre cada icono es muy intuitivo y nos dice qué hace cada icono. Podemos seleccionar el color que nosotros queramos, ¿sí? Por ejemplo este. Bien, tenemos toda esta parte desigual a Word y podemos insertar acá también un título, ¿sí? Transistor. Bien, dentro de este mismo recuadro de texto lo que podemos hacer es ponerlo en negrita, subrayarlo solamente esa sección y ponerle un fondo, ¿sí? Bien, entonces lo que hacemos es correrlo, armarlo a gusto de nosotros. Bien, también vamos a ir a trabajar en la parte de la sección de insertar. Ya trabajamos con la parte de insertar textos, ¿sí? Ahora vamos a insertar ilustraciones, que esa es la parte que está más buena, ¿sí? Vamos a poner, es algo curioso que tenemos que saber también, es que
si nosotros tenemos esta diapositiva acá y esta diapositiva acá abajo, yo me puedo parar con el cursor en medio y hacer clic, y ahí yo puedo insertar una nueva diapositiva, yendo a inicio, nueva diapositiva y en blanco. Y de esa forma puedo insertar en esa posición específica, entre estas dos que yo tenía, una diapositiva en blanco para agregar algo si me lo olvida en esa parte. Bien, en este caso vamos a ir a insertar, como dijimos, y vamos a trabajar con las ilustraciones. En este caso vamos a insertar una imagen de archivo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros tocamos este icono, se va a abrir una carpeta de nuestro equipo, ¿sí? De nuestra computadora, que nos va a permitir elegir alguna imagen que tengamos dentro de esa carpeta, ¿sí? Por ejemplo, acá estaba en documentos. Yo voy a ir a buscar ahora otra carpeta y tengo esta imagen que dice fuente de TV China. Tenemos esta imagen que está grande y está desacomodada y por ahí se ve un poco mal. Entonces lo que apenas hacemos cuando se inserta esto es, se nos abre esta pestañita que dice herramientas de imagen, ¿sí? En donde podemos editar todo de esa imagen. Comenzando desde la izquierda, lo que podemos hacer es ajustar el brillo, ¿sí? Poniéndole más brillo, menos brillo, o dejándolo normal. Podemos arreglarle el contraste haciendo que se vea mejor, ¿sí? Y también podemos volver a colorear, que lo que nos permite es ponerlo en blanco y negro, en color sepia. Nos deja ponerlo como si fuese una marca de agua, en otros colores, ¿sí? En celeste. Tenemos, por ejemplo, más variaciones si queremos elegir el color nosotros que tome, ¿sí? Y tenemos también definir color transparente, ¿sí? Que lo que hace es, cuando lo seleccionamos, esta especie de lapicito que tenemos acá, ¿sí? Lo seleccionamos, podemos ir y apoyarnos en cualquier color que tenga esta imagen, si es un fondo y un color liso, y lo que va a hacer es borrarlo. Es decir, si tuviésemos, por ejemplo, una diapositiva de color negro y esta imagen tuviese un fondo negro y todas las letras fuesen en blanco, lo que yo puedo hacer es borrar ese fondo, ¿sí? Y dejarlo para que nos quede solamente la imagen como vemos acá. O si tuviese un fondo verde, esto yo lo podría borrar y no me quedaría una imagen tan rígida. Por ejemplo, veamos cómo borraría el color negro, ¿sí? Seleccionamos acá abajo el color negro. Esperen, tengo problemas de visión, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es un poquito de zoom para poder ver. Y podemos seleccionar cualquier parte que tenga un color en negro y lo que va a hacer es borrarlo, ¿sí? Vemos que no nos borra todo porque tiene que ser un color liso para poder borrarlo del todo, ¿sí? Pero vemos que es una función que nos puede servir mucho para que no queden las imágenes tan rígidas. Y también lo que podemos hacer es ir a esta parte en donde tenemos la flecha de deshacer, ¿sí? Volver para atrás, que lo que nos hace es revertir los cambios que hicimos anteriormente. Bien, editamos la imagen. También podemos cambiar la imagen si nos equivocamos. Cuando tocamos este icono nos va a llevar a la misma carpeta desde donde sacamos esa imagen para poder cambiarla. Bien, también tenemos restablecer imagen. Si tenía alguna cosa que hicimos, por ejemplo le subimos mucho el brillo, el contraste y queremos que se vuelva a como estaba al principio, podemos seleccionar restablecer. También podemos elegir en esta sección en donde le agregamos contornos, distintas formas, ¿sí? Como vemos acá, ¿sí? En donde dice estilos de imagen. También podemos agregarle nosotros un contorno que nosotros hicimos, por ejemplo en color amarillo, color rojo o el color que queramos. Bien, y le podemos dar distintos efectos, agregarle una reflexión como tenía el texto, agregarle una sombra en forma de bisel, ¿sí? Un giro en 3D, vemos cómo va tomando distintas formas, ¿sí? Y también en esta parte, que es la más interesante, es en tamaño, en donde nosotros tenemos esta sección en donde nos permite insertar el tamaño que queremos que tenga la imagen. Por ejemplo, si esta diapositiva está armada en un tamaño A4, podríamos poner las medidas de la hoja A4 para que esta imagen tome todo el tamaño que debería de tener la hoja, ¿sí? Sin necesidad de estar estirando. También lo que podemos hacer es recortar,
seleccionamos la imagen y esta sección, este icono que tenemos acá, lo que nos permite es recortar. Lo seleccionamos y nos aparecen estos indicadores en el contorno de la imagen, que si nos apoyamos con el cursor sobre una de ellas y apretamos con clic izquierdo del mouse, podemos deslizarnos y movernos hasta donde queremos que se corte la imagen. En este caso, hasta acá. Bien, una vez que ya no queremos recortar, podemos poner escape en la computadora, en el teclado, y listo. Y lo que podemos hacer es, como decíamos recién, le cambiamos el tamaño desde acá, poniéndole las medidas justas hasta donde queremos que sea grande, o podemos correrlo, moverlo y acomodarlo desde estos puntos que se nos marcan al costadito, que lo que nos permiten es estirar la imagen para que se vea más grande, ¿sí? Algo que le pasa a los profes técnicos o que nos pasó a nosotros como alumnos es que a veces tenemos planos para estudiar o para enseñar a leerlos, ¿sí? Que tienen secciones y partes muy pequeñas que cuestan verlos y tenemos que andar con una lupa para poder interpretar qué es lo que dice o lo que hace esa sección, ¿sí? Por ejemplo, acá vemos una parte que es muy pequeña y por ahí costaría mucho verla en un plano impreso. Tendríamos que hacer un plano en tamaño A2, un tamaño grande para que se pueda ver. Entonces lo que nosotros podemos hacer es tenerlo así en un formato de PowerPoint, y lo que podemos hacer es hacer una especie de reacción en donde cuando el alumno o el estudiante o la persona que esté de espectador seleccione, toque con el mouse esa parte, ¿sí? O toque con el celular en esa parte, lo lleve a otra diapositiva que tenga una imagen de esa sección en más grande y con algunos detalles, por ejemplo. Así que vamos a hacer eso, ¿sí? Vamos a seleccionar aquí abajo, ven cómo empieza a titilar ahí abajo una pequeña línea que nos indica que ahí es donde se va a insertar, ¿sí? O lo podemos insertar acá también si queremos, en donde queramos, voy a insertar acá. Y lo que vamos a hacer es ir a insertar y vamos a seleccionar la misma imagen, ¿sí? Seleccionamos la misma imagen y vamos a ir a la parte de recortar y vamos a recortar una pequeña parte, por ejemplo esa que yo decía que se veía muy chiquitita, la seleccionamos, ¿sí? Ahí, por ejemplo, así, y nos queda ahí pequeñita, pero lo que podemos hacer es, nos ponemos en las esquinas y la estiramos, ¿sí? Bien, y acá teníamos como si fuese una especie de zoom de esa sección. Bien, entonces nosotros volvemos a esta parte que tenemos acá, ¿sí? Yo quiero que cuando la persona toque esta parte, lo que suceda es que lo lleve acá, ¿sí? Entonces le va a surgir como si fuese una especie de zoom. Entonces, lo que yo voy a hacer es ir a la sección de insertar y voy a insertar formas, ¿sí? Aquí abajo aparecen botones de acción, que esto es algo que está muy bueno y que lo vamos a aprender a usar hoy. Y vamos a ir a este que dice botón de acción personalizada, este último, ¿sí? A personalizar. Botón de acción personalizar. Lo seleccionamos y lo vamos a poner sobre esa parte que nosotros queremos que la otra persona toque y lo lleve a la otra diapositiva, así que funcione como un puentecito. Entonces, lo que nos pregunta es ¿cómo vamos a configurar ese botón que estamos haciendo? ¿Sí? Ese botón lo que va a hacer es que cuando la persona lo apriete, como dijimos, lo lleve de esta diapositiva a esta diapositiva. Entonces, a eso se lo llama hipervínculo, ¿sí? Entonces, cuando la persona haga clic con el mouse sobre ese botón, va a hacer un hipervínculo, es decir, un salto a la diapositiva siguiente, a la diapositiva anterior, a la primera diapositiva, a la última diapositiva mostrada, al fin de la presentación, a donde nosotros queramos. Pero en este caso nosotros vamos a poner diapositiva 3 puntos suspensivos, la seleccionamos y ahí nos va a dar una lista de todas las diapositivas que tenemos en este PowerPoint que estamos armando y nos va a dejar seleccionar a cuál queremos que salte cuando la persona lo toque. Entonces en este caso es la diapositiva 3, la seleccionamos, ponemos aceptar y listo. Tenemos dos opciones, tenemos la posibilidad de que cuando la persona
haga clic sobre ese botón, ¿sí? Lo lleve a la otra diapositiva, o que cuando haga un movimiento leve sobre esa parte, o sea, cuando pase así, o pase por arriba, cuando pase solamente por arriba sin necesidad de apretar el botón del mouse, se active y salte a la diapositiva esta que teníamos acá en donde hacíamos el zoom. Entonces ahí también podemos hacer lo mismo, que salte y forme un hipervínculo a la diapositiva, vamos, diapositiva 3 en este caso, ¿sí? Ponemos aceptar. También tenemos la posibilidad de reproducir un sonido cuando la persona lo aprieta. En este caso podemos ponerle reproducir sonido, tildamos esa casillita y vamos, por ejemplo, tenemos sonido de cámara, de campana, clic, otros sonidos. Yo le voy a poner el del clic porque es el más común. Ponemos aceptar y listo. Bien, ahora vimos que cuando la persona toque este componente, esta sección, este botoncito que nosotros tenemos acá, lo va a llevar a esta diapositiva, ¿sí? Pero vemos que nos está tapando esa parte. Entonces lo que nosotros podemos hacer es editar ese rectángulo, ese botón, para que esté oculto y parezca transparente y parezca que la persona cuando toca esa parte, ahí le indica qué es lo que es y lo que hace. Entonces se nos va a abrir cuando nosotros lo seleccionemos esta parte que dice herramienta de dibujo, la seleccionamos y acá nos va a dar la opción de estilo de forma, ¿sí? Nosotros podemos seleccionar entre los estilos que existen ya armados para ese botón, o lo que podemos hacer es aquí donde dice relleno de forma, seleccionar el color que queremos que tenga o que no tenga relleno y que sea transparente, ¿sí? Que es lo que buscamos ahora para trabajar con esto de los botones ocultos. Y también lo que podemos hacer es donde dice contorno de forma, podemos seleccionar el contorno que queremos que tenga, ¿sí? Por ejemplo, si lo quisiéramos resaltar lo ponemos en rojo, o si no queremos que se vea y conservar este efecto, esta alucinación, ¿sí? De que cuando la persona toca ese componente, esa parte del plano lo lleva a otro lado, podemos poner sin contorno y ahí vemos que ya está oculto, está ahí pero está oculto. Entonces ese botón oculto lo que va a hacer es cuando nosotros apretemos esa sección o pasemos por encima, nos va a llevar a esta de otra diapositiva. Bien, también lo que podemos hacer es que dentro de esta misma diapositiva, ¿sí? Por ejemplo, la persona quiere saber qué es o saber un poco más acerca de qué es ese componente, lo que podemos hacer es insertar forma, ¿sí? Y vamos a tener esto, botones de acción, ¿sí? Y podemos poner, por ejemplo, aquí donde dice botón de acción, película, la seleccionamos y lo ponemos aquí abajo, ¿sí? Este botoncito inmediatamente cuando lo terminamos de insertar nos va a abrir una ventanita parecida exactamente igual a la que configuramos hace un momento, en donde nos va a decir a dónde queremos que lo lleve ese botón cuando apriete la persona lo apriete, ¿sí? Entonces le vamos a decir que cuando apriete el botón de película o de clip, ¿sí? Lo lleve el hipervínculo a otro archivo. En esta posibilidad de otro archivo nosotros podemos insertar, por ejemplo, como yo tengo acá, un video de lo que nosotros deseemos, ¿sí? Por ejemplo, que explique qué es esa parte, qué es esa sección o qué hace, ¿sí? Y en este caso, qué es la corriente alterna. Entonces ponemos aceptar y ya se nos marca ahí la ruta de donde está guardado ese archivo. Bien, entonces ponemos aceptar y listo. Algo que hay que tener en cuenta es que lo que va a hacer este botón, ¿sí? Y que cuando la persona lo apriete, lo que va a hacer es abrirse el reproductor de video que la persona tenga instalada en la computadora, ¿sí? No se va a abrir dentro de la presentación, sino que va a abrir el reproductor y va a reproducir a ese video. Bien, también lo que podemos hacer es, por ejemplo, agregar otros botones, ¿sí? Tenemos aquí en formas, podemos agregar botón de ayuda, o por ejemplo este que dice botón de información, lo podemos insertar acá
que ese botón lo conocemos bastante, ¿sí? Ese botón cuando lo insertamos nos va a decir hipervínculo a, y en este caso podemos trabajar con hipervínculos a páginas de internet. Entonces nosotros podemos seleccionar dirección URL, ¿sí? Y vamos, por ejemplo, a Google, ¿sí? Abrimos Wikipedia, esperamos que se abra y esa dirección de Wikipedia que nos da la definición, por ejemplo, no sé, del transistor bipolar, de un diodo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es copiarla, control C, ¿sí? Y la vamos a pegar en esta parte de que se nos abre, esta ventanita que se abre, que dice hipervínculo con dirección URL, es decir, el link de la página a la que queremos que lleve a la persona cuando toque ese botón de más información, ¿sí? Entonces ponemos aceptar y listo. Entonces la persona cuando toque este botón lo va a llevar al link de Wikipedia, ¿sí? Se le va a abrir el navegador y va a abrir Wikipedia y les va a mostrar, ¿sí? Más información acerca de esa parte, por ejemplo, ¿sí? Puede ser información de lo que corresponda. Yo en este caso puse lo que primero encontré. Bien, también lo que podemos hacer es insertar otros tipos de botones, como por ejemplo los de hacia adelante o hacia atrás, siguiente. Lo vamos a poner en este, así se nota mejor, en esta diapositiva, ¿sí? Vamos a poner el botón de hacia atrás, que es este, y ya inmediatamente ya está preconfigurado para que vaya a la diapositiva anterior. Hipervínculo a diapositiva anterior, que esto es lo que estaba en la lista desplegable que estábamos viendo antes, ¿sí? Podemos cambiarla, pero ya es un botón que ya está prearmado porque sabemos todos que la flecha indicadora hacia atrás significa anterior, ¿sí? Entonces ponemos aceptar y listo. Podemos también en formas de nuevo poner el botón hacia adelante o siguiente al lado de este, tratando de conservar las mismas medidas. Hipervínculo a diapositiva siguiente, ya viene prearmado también. Bien, y vamos a insertar otro más que está muy bueno, que es este que dice botón de acción inicio, que tiene una casita, home, ¿sí? Lo insertamos, vemos ahí como tiene una forma de casita y nos dice que va a la primera diapositiva, pero yo quiero marcar y definir cuál es la primera diapositiva. Entonces en esta lista desplegable, ¿sí? Lo que yo puedo hacer es cambiar y decidir cuál va a ser la primera diapositiva a la que lo va a llevar a la persona cuando toque ese botón. Si conservamos así como está, la primera diapositiva es el título, ¿sí? La diapositiva número 1, pero nosotros podemos cambiarlo y decidir que la primera diapositiva que yo quiero que demuestre sea esta, por ejemplo, ¿sí? Que es el plano en donde ellos pueden tocar los distintos componentes, por ejemplo, y ver qué hace cada componente, qué función cumple, cómo se llama y qué significa, ¿sí? Entonces podemos seleccionar la lista desplegable y vamos a poner diapositiva, 3 puntos suspensivos, y vamos a seleccionar la diapositiva número 2. Acá ya nos muestra una miniatura de la diapositiva que estamos seleccionando, que es en este caso esta. Ponemos aceptar y listo. Bien, nos quedan otros botones. Por ejemplo, ya pusimos el de video, pusimos el de información y vamos a trabajar con el de archivo, ¿sí? El de archivo, por ejemplo, ¿sí? Una vez que lo seleccionamos, lo que podemos hacer es que abra cualquier tipo de archivo con cualquier otro programa que esté instalado dentro de la computadora. Por ejemplo, si nosotros tenemos un circuito hecho, por ejemplo, en un simulador, en Livewire o, por ejemplo, Proteus o PCB Wizard, lo que nosotros podemos hacer es insertarlo en ese botón para que la persona cuando lo toque se abra el simulador en su computadora y le muestre directamente esa simulación o ese pedacito de circuito que está armado en ese simulador. O por ejemplo también puede abrir un PDF con más información, ¿sí? O puede abrir otra cosa, ¿sí? En este caso ya se nos marca
con ejecutar programa, ¿sí? En este caso lo que yo voy a hacer es de conservar este punto que está seleccionado, que casi siempre cuando fuimos configurando todos estos botones estaba marcado y tildada la casilla de hipervínculo A y teníamos esta lista desplegable. Pero en este caso ya nos dice ejecutar programa. Ahí lo que vamos a hacer es seleccionar el programa exacto que nosotros queremos que se abra, ¿sí? Para que se muestre cuando toquen ese botón. Y vamos a poner examinar, ¿sí? Acá lo que nos marca es que lo que está buscando es un archivo .exe, ¿sí? Que sería un programa. Pero nosotros vamos a tildar todos los archivos porque esta es una trampa que suele funcionar bastante bien. Y por ejemplo tengo este circuito que está hecho en Livewire, que es un .lbk, creo que se llamaban los de Livewire, si no me equivoco. Pero lo que vamos a hacer es seleccionarlo y ya nos aparece ahí, ponemos aceptar. Y acá donde dice ejecutar programa ya nos aparece la extensión y la dirección que está en la computadora de donde tiene que buscar PowerPoint ese archivo para poder abrirlo. Ponemos aceptar y listo. Bien, en formas, ¿sí? Por ejemplo tenemos otros tipos de botones más para configurar. Hicimos un pasaje por casi todos, ¿sí? Pueden ir ustedes probando más. Por ejemplo que el botón de acción de documento, ¿sí? Lo lleve por ejemplo a un Power o otro PDF, por ejemplo. Y también tenemos este otro que lo usamos al principio, que es botón de acción personalizar. Lo vamos a insertar, ¿sí? Ese lo que podemos hacer es trabajarlo y hacer lo que nosotros queramos con ese, ¿sí? Y también yo lo voy a borrar y les voy a mostrar esta última opción, ¿sí? Por ejemplo, el de ayuda, que lo vemos casi siempre también en todos los programas. Este botón, por ejemplo, si nos estamos explicando el funcionamiento de algún programa o algo, lo que nosotros lo podríamos hacer es usarlo para vincularlo a un video exterior de YouTube que explique, o alguna página también de internet que enseñe y ayude a complementar esa teoría que estamos dando dentro de PowerPoint. Entonces lo que podemos hacer es un hipervínculo A y acá podemos seleccionar de nuevo, por ejemplo, dirección URL, y podemos seleccionar un video de YouTube, por ejemplo, que complemente esa teoría que teníamos ahí. Yo tengo, por ejemplo, acá mi video, voy a poner obtener vínculo para compartir de este video de mi pequeño canal de YouTube que habla sobre los transistores, y vengo acá y ponemos pegar, ¿sí? En ese caso ponemos aceptar, aceptar, y la persona cuando lo toque lo que va a hacer es llevarlo a ese canal de YouTube, ¿sí? Se va a abrir el navegador y lo va a llevar hasta ahí. Bien, hasta acá hicimos un recorrido maratónico sobre todas estas funciones que tiene PowerPoint. Vamos a ver cómo funciona todo esto, ¿sí? Apretemos F5, por favor, porque hay gente que presenta las diapositivas de esta forma, pero es un error. Se tiene que apretar F5 en la computadora y lo que hace es mostrarte toda la diapositiva sola, sin todo el contorno de edición, ¿sí? Y tenemos el título que insertamos al principio, tenemos nuestro plano, ¿sí? Que si pasamos por arriba o apretamos nos lleva, ¿sí? A esta página que teníamos antes, que era como un efecto de zoom, ¿sí? ¿Ven? Pasamos por arriba de esa sección y nos lleva a ese efecto de zoom que hicimos, ¿sí? Para que se vea más grande ese componente. Bien, también lo que teníamos es este botón de película o de clip, que lo que hacía es abrir nuestro reproductor de video, que algo que nos puede suceder es esto: generalmente un 99,9% de las veces pasa de que se abre esta ventanita que como que nos bloquea, intenta bloquear el video porque está tratando de ser abierto por un programa externo, ¿sí? Pero tenemos que poner sí y continuar porque en realidad no nos afectan demasiado. Puede tardar un poco, pero ahí ya vemos cómo ya se abrió el reproductor que yo tengo instalado en mi computadora y nos muestra el video que es complemento de lo que teníamos en la diapositiva recién.
es una forma de organizar también contenido a la hora de dar una presentación. Los circuitos que hemos analizado en videos vez de tener que ir a abrir el reproductor, seleccionarlo, sí, lo podemos abrir directamente desde ahí y llevar un orden más prolijo. También teníamos este que era la dirección de Wikipedia, que si lo tocábamos nos llevaba a más información desde Wikipedia en el navegador, ¿sí? Vemos que tardan un momento en abrir, pero no es tanto, ¿sí? Y eso que mi computadora es bastante lenta. Ya vemos cómo empieza a cargar el link, ¿sí? Y vemos que ahí está. Acá está el que había abierto yo antes, que copié el link, pero este es el que se abrió ahora. Bien, también tenemos en la página siguiente, ¿sí? Teníamos el texto que insertamos en un cuadro de texto y teníamos todos los distintos botones que configuramos. Botón hacia atrás, ¿sí? Botón hacia adelante, pero como no hay diapositivas hacia adelante no va a ir. Tenemos la diapositiva a inicio o home, que era esta, ¿sí? Que lo que nosotros dijimos era cuando toque alguno de los componentes lo lleva a esos componentes específicos. También teníamos este otro archivo que estaba acá, que era el circuito que se abría en Livewire, por ejemplo, o en un simulador. Vemos como ya ahí empieza a abrirse el simulador, que es algo que está muy bueno porque podemos ampliarlo y nos va a mostrar todo, ¿sí? Y también tenemos por último este que era de ayuda, que lo que va a hacer es abrir YouTube, ¿sí? Por ejemplo, ustedes van a decidir a dónde quieren que vaya ese hipervínculo, pero vemos cómo ya empieza a cargar también. Es algo que funciona bastante rápido y es bastante cómodo tener todo así ordenado dentro de un mismo PowerPoint. Vemos que ahí está cargando, ¿sí? Va a depender también un poco de la máquina que tenga cada uno, desde la PC que tenga cada uno. Pero generalmente muy buenas corre chicos, hoy bastante vamos bien, a ver ¿sí? un tema que nos hace sufrir a cargar el video. Bien, y esto es todo, ¿sí? Hay algunas cosas que tenemos que ver más. Por ejemplo, este archivo, ya que estamos y le hacemos el video largo, lo hacemos más largo todavía, lo que podemos hacer es ver cómo lo podríamos guardar, ¿sí? Unas opciones que tenemos es guardar como, ¿sí? Presentación de PowerPoint. Este es el primero que tenemos acá con este icono clásico de PowerPoint, que lo que tiene es una extensión pptxt, que lo que hace es dejarnos modificar, o sea, nos va a guardar este PowerPoint tal cual está para poder editarlo a futuro. Presentación de PowerPoint, yo lo selecciono y se abre las carpetas, ¿sí? Voy a escritorio y tengo esta carpetita que yo tengo acá, donde lo voy a llamar ejemplo 1, por ejemplo, ¿sí? Y lo guardo. Bien, ya lo guardé. Ese se guardó en formato pptx y ese es un archivo modificable. Después también podemos guardar como presentación de PowerPoint, que es este otro que tenemos acá abajo, que dice guarda la presentación en modo que siempre se abra en la vista de presentación. Es un formato ppsx, que lo que hace es guardar no solamente la vista final del PowerPoint, ¿sí? Lo vamos a guardar como ejemplo 1, por ejemplo, terminado, ¿sí? Que esto lo que va a hacer es, por ejemplo, indicarnos que ese es el archivo que nosotros tenemos que mostrar, por ejemplo, cuando conectamos nuestra computadora al proyector, para no equivocarnos de presentación, por ejemplo. Y también podemos guardar como PDF o XPS, que lo que hacen es guardarlo como un archivo que se puede imprimir después a futuro, ¿sí? En PDF, y los chicos lo pueden tener para leerlos más cómodos, ¿sí? Bien, vamos a ir por ejemplo a la carpeta en donde voy a cerrar para que ustedes vean que no les miento. Vamos a la carpetita PowerPoint y tenemos ejemplo 1, que es este que teníamos acá. Lo abrimos, va a tardar unos segunditos, ¿sí? Pero ya vemos cómo estos dos iconos son diferentes mientras se va abriendo, ¿sí? Uno es el formato pptx y el otro es ppsx, ¿sí? Este es pptx y ppsx, ¿sí? Es como un trabalengua, pero está muy bueno. Este es el formato que obtenemos cuando guardamos como esta primera opción. Y después este otro que dice ejemplo 1 terminado, que tiene un icono diferente ya, es
el que se guarda como presentación directamente para mostrar, ¿sí? Una recomendación es que tengo que dar, ¿sí? Es que la presentación que ustedes hagan, ¿sí?, de PowerPoint y que contengan, por ejemplo, videos, ¿sí?, o archivos que estén enlazados dentro de ese PowerPoint. Por ejemplo, como nosotros insertamos un botón que abra el Livewire, ¿sí?, o el simulador, o que abra un PDF o que tenga una imagen. Todo eso que nosotros usamos, el circuito en Livewire, el PDF o la imagen, tienen que estar todos guardados en la misma carpeta que guardamos el PowerPoint terminado, ¿sí? Vemos acá que lo tenemos, ejemplo 1 y ejemplo 1 terminado, que son el PowerPoint que hagamos recién. Pero también tengo en la misma carpeta el circuito que yo inserté, ¿sí?, el video que yo inserté, tengo la imagen, ¿sí?, tengo todo guardado en la misma carpeta. Y cuando yo lo quiero compartir, tengo que compartir la carpeta entera. ¿Para qué? Para que la otra computadora en donde se ejecute este PowerPoint pueda encontrar rápidamente todos estos archivos. Si no, no los va a encontrar porque quedaron en la computadora anterior y se va a perder. Es decir, tiene que ser una carpeta viajera, ¿sí? Ese PowerPoint, si va a ser viajero, tenemos que hacer una carpeta que va a viajar con ellos, ¿sí? O un maletín, por ejemplo. Bien, hasta acá llegamos con todo esto, ¿sí? En el próximo video lo que vamos a hacer es ver cómo graficaríamos distintas curvas que se utilizan, por ejemplo, dentro de las ingenierías. Por ejemplo, las lineales, las exponenciales, ¿sí?, las senoidales y algunas otras funciones que se pueden llegar a graficar. Y las vamos a graficar directamente desde PowerPoint o también desde Excel, ¿sí? Vamos a hacer una vinculación ahí entre eso. Ahora los dejo descansar después de un largo video. Espero que les haya gustado, que hayan entendido. Cualquier cosa me pueden preguntar y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.